Plena de arriba. Bienvenido mi gente a Plena de Arriba y estamos en un episodio especial y ustedes van a decir qué hacemos aquí. Yo les voy a decir a ustedes dónde nosotros estamos. Nosotros estamos en los estudios de Prisma Buzz. Usted está aquí, quiere grabar su contenido, su podcast, sesiones fotográficas. Aquí en este lado le vamos a dejar toda la información al pie de página. Y este podcast también tenemos que darle su mención a nuestros amigos de Salatiel, la marca urbana cristiana. Mira la gorra que tiene el TAE. Durísima, mi hermano. Así que nuestro saludo a nuestros amigos de Salatiel. Viste con fe, viste con propósito. ¿Y a quién tenemos hoy, el TAE? Bueno, tenemos a un invitado desde aguas internacionales. ¿Cómo va a ser? Directamente desde San Andrés, Colombia. Hey. Una persona muy versátil, un artista urbano, también es pastor, actor, multifacético. Tenemos con nosotros al mismo RG Ministry. Yes. Aplauso, mi gente. Bless up. Lo primero que saben, ¿mencionamos bien el nombre? Rudolph Gordon. RG Ministries es como salgo en Instagram. Ok. Sí, Rudolph Gordon. Rudolph Gordon. Por favor. Puro flow. Jaycee va a tener que hablar inglés. No, yo tiro lo mío. ¿Qué tal, mi hermano? Bienvenido a Panamá. Gracias. Bienvenido. ¿Qué te parece Panamá? Hermoso. Muy parecido a Miami. Yo digo Panayami. ¿Qué sopa, Panamá? Término nuevo. Panayami. Por favor, vamos a muy parecido a Miami. Patentiza esa frase. Sí. Después me la roban. Hay que hacer un tema con SDT. Cuéntanos qué te trae venir a Panamá, cómo llegas aquí a Panamá, sí, bueno. ¿Qué conoces de Panamá? Sí, bueno, mi venida a Panamá vine a pasear, vine con mi esposa a conocer por acá. También tengo conocidos acá, tengo muchos artistas que conozco que viven acá, pero desde hace años quería venir a Panamá y era como un sueño que tenía. Y además que tengo familiares acá también. Entonces, ¿tienes familia acá? Sí, mi abuela vivió acá muchos años. Vivió como 10 años acá en Panamá, en Colón. ¿Cómo tú ves, C3, estando en San Andrés, todo lo que pasa en la música en Panamá? ¿O cómo te enteras de la música aquí en Panamá? No, por medio de Plena de... Sí. Tranquilo, sí. Le vas a dar... Tranquilo, bro. Sí, hay muchas páginas que sigo acá. Gospel Reggae, Panamá. Saludos a nuestro hermano. Bendiciones. Juanca, bendiciones, Bless. Si tiene un corazón muy grande. No, sí, buenísimo. Entonces, sobre todo Gospel Reggae, Panamá y Plena de Arriba es como lo que me mantiene informado de lo que está pasando acá. Sí, gracias. Además de que me sigo con la mayoría de los chicos acá en Instagram, me sigo con la mayoría de ellos, entonces estoy pendiente. ¿Con quién del género te lleva? Con Emanuel Lara, con The Chilling. También, saludos. Con Wes. Los conozco a la mayoría de ellos por Instagram, hablamos con la mayoría de ellos. Yo le voy a dar un espacio a Alerta porque sé que aquí vamos a entrar en confianza y tú sabes. Sí, porque usualmente siempre quiere tomar posesión de la... Mentira. Rudolph, vienes de San Andrés. Es una isla caribeña de habla inglesa por tu acento. Cuéntanos un poco de ese entorno y cómo influye eso en tu música. Ok, bueno, San Andrés es una isla ¿Dónde queda? Está ubicada en Centroamérica. Es territorio colombiano, marítimamente es territorio colombiano, pero geográficamente es Centroamérica, está cerca de Nicaragua, muy cerca de Nicaragua. Entonces, en San Andrés es una isla que fue colonizada por los ingleses. Entonces, nuestro idioma es el creole. Creole es la mezcla de inglés con dialectos africanos. Wow. Okay, hay diferentes tipos de creole. El creole es como la estructura base, pero hay diferentes tipos de creole. Dentro de ellos está el patois de Jamaica. Es un creole también. Entonces es esa fusión de el inglés con las lenguas de los africanos en las Antillas. Wow. ¿Qué se escucha o qué es lo que más se escucha en San Andrés? En San Andrés se escucha reggae, se escucha dancehall, se escucha soca, se escucha sucus, que es como lo que se conoce un poco como la champeta, es como la raíz de donde viene la champeta, sucus. Se escucha también la música de Colombia, champeta, vallenato. Se escucha de todo un poco, pero los géneros que son como que apropiados en nuestra cultura, en nuestras raíces, el reggae, el dancehall y el soca.
Bueno, ya que hablaste que hay raíces africanas, ¿cómo llega la música allá? ¿O cómo nosotros en Panamá tenemos nuestra historia de cómo se hizo el movimiento aquí en Panamá urbano, desde que vino la construcción del Canal de Panamá, donde hubo una mano de obra que de las Antillas, de muchas islas, trabajaron aquí en Panamá y se quedaron aquí. Y Panamá tiene un multicolor de raza. O sea, aquí usted no puede saber quién es panameño. Mírale el tai. Mírame a mí. Pero tú puedes ver un chino que es panameño. Tú puedes ver, o sea, indígena. Sí, o sea, sí. Panamá es un crisol de raza. ¿Cómo la música en San Andrés impacta y cómo llega eso allá? Sí, la música, la parte musical en San Andrés, hasta lo que me he enterado con base a lo que sé, es que mucha de la música lo traían muchas de las personas que se embarcaban. En San Andrés, muchas de las personas de estrato bajo medio, sus familiares han tenido que embarcarse como montarse en crucero y trabajar en cruceros como Royal Caribbean y muchos de esos cruceros para poder sustentar a su familia, pues ganar en dólares para poder llevar a convertirlo en peso y ayudar a su familia. Y hasta donde me he documentado, mucha de la música llegaba a través de esas personas que se embarcaban, que se iban en los cruceros por medio de todo el Caribe, Europa, África, y traían la música a San Andrés. Pero en San Andrés también hay una raíz musical muy fuerte, debido a que como estamos en el Caribe, estamos cerca de Jamaica. De hecho, en San Andrés hay muchas personas de ascendencia jamaiquina. Mi bisabuelo era de Jamaica, por ejemplo. Entonces, tenemos esa conexión Caribe porque somos un solo pueblo. Claro, tenemos una misma historia. Somos personas que fueron traídos de África por los ingleses y nos pusieron a trabajar, a nuestros antepasados lo pusieron a trabajar en estas tierras del Caribe. Entonces somos un solo pueblo dispersado en todo el Caribe, por ende tenemos el mismo tipo de música que fluye a través de mano a mano, llegando a cada uno. Sí, claro. Wow, muy interesante. Y entonces vemos que anteriormente te llamabas Rulex. Hacías música secular. Sí. ¿Y a qué se debe ese cambio en tu vida y cambiar el nombre a RG Ministry? Rudolph Gordon. ¿Qué pasa? Cuando yo cantaba música secular, yo inicié en la música cuando yo tenía aproximadamente como unos 13 años o 12. Yo aparento más edad, pero yo tengo 28 años. Yo inicié en la música cuando tenía como 13 y cantaba música secular. Bueno, al principio cantaba música cristiana porque yo crecí en un hogar cristiano. Soy hijo de pastores. Crecí en un hogar cristiano, pero hubo algo que marcó mi vida, que me hizo alejarme de Dios, que fue cuando mi madre falleció. Mi madre falleció de cáncer cuando yo tenía 10 años. Al mi madre fallecer de cáncer, yo me molesté con Dios y empecé a entrar en una crisis de fe, donde empecé a hacerme la pregunta donde si Dios existe o si Dios es bueno, ¿por qué permitiría que a un hijo de un pastor se le muera su mamá? ¿Cuántos años tenías ahí? Yo tenía 10 años. Y eso fue una pregunta que entré como en una crisis de fe, como ¿dónde está ese Dios que me enseñan en la iglesia, que es un Dios que sana, que es un Dios que hace milagro, y por qué se llevó a mi mamá y mi mamá le servía? Entonces, siendo un niño lo veía como una injusticia de ese Dios, pero después entendí su propósito en medio de eso. Pero eso hizo que yo me alejara de Dios, entré en una etapa de rebeldía a temprana edad, y la música fue un refugio. Fue un refugio donde encontré para poder sobrellevar mis emociones, también tratando de llenar un vacío, pensando también que tal vez la fama, el reconocimiento, que tal vez el dinero que pudiera llegar a obtener a través de la música iba a poder llenar ese vacío que había quedado en mí. Entonces, así fue que nació Rulex. Rulex, el nombre Rulex viene de Rule X, regla X. La regla X era porque en ese momento yo era muy rebelde. Yo creo que todavía sigo siendo rebelde, solamente que ahora lo he canalizado de una forma positiva. Pero la rebeldía en el sentido de ser un poco fuera de lo que normalmente la gente quiere que se haga. O sea, Claro. Como el cuestionar, el tener pensamiento crítico. Entonces, en ese sentido,
Rulex, regla X, era porque yo decía, it's my life and my rules. Es mi vida y son mis reglas. Entonces, esa era como la imagen que vendía como artista. Era como un poco rebelde al sistema. Ya, entonces, ahí surge regla X, Rulex. Entonces, ¿cómo llego al cristianismo? Es una historia un poco fuerte en el sentido de que tal vez muchas personas no lo entiendan, porque está asociado a experiencias espirituales que yo viví. Wow. Okay. Entonces, por ejemplo, en medio de ese proceso de tener vacíos en mi corazón, donde yo quería, a través de la música, yo quería fama, quería dinero, eso era lo que yo buscaba en ese momento como Rulex, y era algo más profundo, era un vacío que yo quería llenar en mí. Entonces, yo empecé a experimentar muchas cosas tratando de llenar esos vacíos. Una de las cosas que empecé a hacer es que desde mis 14 años, por ejemplo, ya yo estaba yendo a discotecas, pero mi papá es pastor y mi papá no sabía, porque mi papá viajaba mucho a predicar en diferentes lugares y me dejaba donde una tía, que es como mi mamá, que en paz descanse. Okay. Y yo me escapaba de la casa de mi tía y me iba a la discoteca. Entonces, como yo tengo 6 pies 2, desde esa época yo me veía grandecito. Te dejaban entrar. Entonces, cuando yo llegaba a la discoteca, mira cómo era la cosa. Hacían la fila, literalmente hacían la fila. Y a todo el mundo le pedían la cédula. Y cuando me veían a mí, pase, yo decía, ¿cómo? Enseguida. Entonces, y me pasó varias veces. El yo decía, diablo abriéndote la puerta. Exacto. Yo en ese momento pensaba que yo era de buena, pero no, era el diablo que me abriéndote la puerta. Era el diablo abriéndome la puerta. Entonces, esa fue una de las cosas. Y ahora el punto al cual quiero llegar, que me llevó a lo siguiente, es que yo en medio de ese proceso empecé también a escuchar música satánica. Ya cuando hablamos de música satánica en este sentido no me refiero a heavy metal o cosas por el estilo, no, sino que eran canciones que literalmente adoraban al diablo. Eran canciones de dancehall, de rap, donde literalmente, o sea, hablaba de demonios, hablaba del diablo y todo eso. Y empecé como a irme por ese lado del ocultismo, ya, y eso me hizo luchar con un mundo espiritual que no sabía que me iba a enfrentar a él. Y literalmente yo llegué a un punto donde yo empecé a escuchar voces que me hablaban. Y yo pensaba que yo me estaba volviendo loco. O sea, y lo peor no era que las voces me hablaban, eran demonios. Pero lo peor no era que las voces me hablaban, era que yo le respondía a las voces y las voces me volvían a responder. Entonces ahí era donde yo decía, ahora sí que estoy loco de verdad. ¿Ya? Y empecé a entrar en una crisis espiritual donde se pudiera decir desde lo espiritual, estaba poseído por demonios. Estaba bajo una opresión demoníaca. Y mi papá me lo había advertido, porque yo recuerdo que una vez yo estaba escuchando esa música en mi casa y mientras yo escuchaba esas canciones, mi papá llegó a la casa en el carro y yo tenía la música a todo volumen. Y cuando yo vi que llegó mi papá, yo cambié la canción y puse Marcos Witt. Y empecé a poner alabanza. Empecé a poner alabanza y adoración. Y mi papá me dijo, Rudolf, donde sigas escuchando esa música vas a terminar poseído. Él me lo advirtió. Ahora, disculpa que te interrumpa para poder ir en el fluir contigo. Cuando te refieres a este tipo de músicas satánicas, ¿estás hablando de música dancehall? Sí, y rap. Que tenían ese mensaje crudo. Que posiblemente en Panamá se bailen y no sabemos. O algunos puede que sí sepan. Sí, porque de ellas. Como también hemos escuchado que hay canciones que llevan un buen mensaje en el dancehall y tampoco lo sabíamos y lo bailábamos y lo tripeábamos, pero entonces no estás confirmando que sí hay canciones que tienen ese lado oculto. Sí, y yo diría que ni siquiera oculto, pleno, directo, solamente que... ¿Puedes decirnos una? Por ejemplo, yo escuchaba a Tommy Lee, no sé si han escuchado de Tommy Lee Sparta. Escuchaba en ese tiempo a Vybz Kartel también, en ese tiempo Vybz Kartel decía a Daddy Devil, él decía Adi, a él le decían Adi, y Adi Pama, y él decía Daddy Devil. O sea, era como uno de sus AKA en ese momento donde él estaba como en ese lado oculto. Él tuvo un tiempo muy, muy gótico, muy oscuro dentro de la música que él hacía y él era mi cantante favorito. Entonces, la música de él, música de algunas de Eminem, de Linkin Park también. Tú sabes que yo he escuchado que me han dicho que de Kiepleton también. Pues Kiepleton es más Rastafari. Él es más clean. Solamente la música de él es más revolucionaria, pero no es como tan oculta, sino más espiritual desde el rastafarismo. Ok. Sí, porque siempre es importante nosotros documentarnos. Bueno, yo no hablo inglés,
pero había escuchado una persona que me había dicho eso, pero gracias por darnos esa información. Y en ese momento, cuando te empapas de todas estas canciones que acabas de mencionar, ya tú estabas escribiendo. Claro, claro. O sea que ya tus canciones iban en esa línea. En esa línea también, exactamente. Y entonces lo que me pasó que me llevó al cristianismo es que yo, como les iba comentando, yo empecé a escuchar las voces que me hablaban y yo pensaba que me estaba volviendo loco. Yo estaba en el colegio, a veces yo estaba en el salón, estaban dando clase y literalmente yo no me podía concentrar porque era como si tenía otras voces de compañeros, pero era espiritual, que me estaban hablando, que no me permitía concentrarme en clase. Y a veces yo tenía que salirme del salón e ir al baño a reprender. Entonces, cuando yo me iba al baño a reprender, las voces se burlaban de mí. Y me decía, tú no tienes autoridad para reprendernos. Y entonces me tocaba volver al salón frustrado. Pero el día en el que yo me convertí, que fue literalmente el día de mi conversión, que es una experiencia espiritual fuerte que a veces no lo cuento porque muchas personas no creen en el mundo espiritual o a veces piensan que estas cosas son mentiras. Pero el mundo espiritual es más real que este mundo físico para los que lo hemos vivido. Exacto. Y entonces yo recuerdo que yo llegué a mi casa y en ese momento yo sentí una presencia fuerte. Demoníaca. Sí, que ingresó a mi cuarto. Yo estaba acostumbrado porque ya esa puerta espiritual que yo abrí, me abrió puertas demoníacas en mi vida. Pero ese día llegó una presencia más fuerte de la que yo nunca había vivido. Y como ya yo estaba acostumbrado a hablar con las voces y que las voces me hablaban, yo recuerdo que yo le pregunté, ¿quién eres? Cuando yo le pregunto, ¿quién eres? ¿Quién creen ustedes que era esa persona? Yo le pregunté, ¿quién eres? Y era el diablo. El mismo. Yo no lo vi, pero lo sentí. Sentí su presencia. Es lo más horrible que tú puedes vivir en esta vida. O sea, el ambiente se puso tan tenso que es como si tú pudieras coger un cuchillo y hacer así. De lo pesado, o sea, como un ambiente denso que bajó. Tan fuerte que yo tuve que preguntar, ¿quién eres? Y cuando me dijo, soy el diablo, yo salí corriendo de mi cuarto. Yo dije, yo ni voy a reprender, porque si cuando iba al baño a reprender a los demonios se burlaba, ¿qué me va a hacer de los cachos? Entonces yo salí corriendo y mi papá vivía en el segundo piso, yo vivía en el primer piso. Y yo subí al segundo piso y le toqué la puerta a mi papá. Papá, ábreme que el diablo está en el primer piso atormentándome. Y mi papá me abrió la puerta, era como las 2:30 más o menos, y mi papá oró por mí. Cuando mi papá empezó a orar por mí, llegó un momento que yo quedé inconsciente. Yo supongo que fue cuando se manifestaron los demonios que yo tenía, porque no me recuerdo de qué pasó. Solo sé que quedé inconsciente. Okay. Y cuando me volví a levantar, que ya como que entré en sí, me pasaron varias cosas. Lo primero que me pasó es que sentí como cuando tú llevas un bolso pesado en la espalda durante mucho tiempo y como que te alivias, como que se te baja un peso de encima. Pero también sentí algo que fue lo que me atrapó. Más que eso, lo que me atrapó fue que sentí una paz que nunca antes había vivido en mi vida. Y literalmente yo soy cristiano y tengo paz en Dios. Pero la paz que yo sentí ese día, yo no la he vuelto a sentir. Y cuando yo le pregunté a Dios, ¿qué fue esa paz que yo sentí? Yo escuché la voz de Dios que me dijo, te hice probar la paz del cielo. Y yo nunca más he vuelto a sentir ese nivel de paz y no hay palabras para describir ese nivel de paz. Me duró como 5 minutos que lo sentí y cuando yo sentí eso, yo dije, yo quiero eso para mi vida. Y ahí fue que me convertí. Ese fue el momento de mi conversión. Además también de que yo entendía, porque como soy hijo de pastores, yo entendía también la realidad de las leyes espirituales. Y la Biblia es clara y dice que cuando un demonio sale de una persona va a lugares secos y busca 7 peores. Y vuelve, o sea, es una guerra que hay donde el demonio a veces no se rinde y quiere volver a recuperar el cuerpo. Entonces yo decía, si yo estaba bajo esa opresión, yo no quiero saber que son 7 peores de lo que yo tenía. Entonces ese fue el momento en el que yo me convertí. No hablo mucho de eso con muchas personas porque a veces la gente piensa que uno está echando cuento, que el mundo espiritual no es real, pero los que hemos vivido estas experiencias sabemos de que el mundo espiritual es real. A mí me impresiona, yo te estoy escuchando y por lo menos, wow, hay personas como tú dices un poco escépticas a esas experiencias. El que lo vive es el que sabe. Es el que sabe, pero yo entiendo, hasta donde yo entiendo y he llegado a un conocimiento de la palabra, hasta donde he logrado entender que hay una soberanía de Dios también. Así es. Y Dios permitió ese proceso que llevaste. ¿Para qué? Con el fin experimentar a la paz que acabas de mencionar. Luego de que aceptas a Cristo, entras en una relación con Dios. Sí.
¿En qué momento decides retomar la música? Muy buena pregunta. Oh, buena. ¿Qué pasa? Mira qué fue lo que me pasó. Recuerda que yo te comenté a ti que cuando yo inicié en la música, el propósito por el cual yo hacía música era por dinero y fama. Esa era mi motivación. No llegué a ser famoso, no llegué a tener mucho dinero tampoco, llegué a ser popular. En San Andrés llegué a ser popular en el sentido popular es que a veces vas en la calle y tu canción suena en la calle. Sí, claro. Dice, hey, están escuchando mi canción. Como claro, que uno se siente hype. ¿Sí me entiendes? Como que, hey, estamos haciendo la diligencia. Eso es. Ya, y la gente te saluda, hey, Rulex, hey, cool. Ya, entonces llegué a sentir popularidad y eso me daba cierto grado de satisfacción. Pero cuando ya yo me convertí, yo dejé la música por completo. ¿Por qué lo dejé? Porque estaba haciendo música con la intención que no era. O sea, cuando ya yo me llego al cristianismo, yo entendí de que yo estaba haciendo eso para llenar un vacío que me lo llenó Jesús. Entonces, al ya yo tener a Jesús, ya la música para mí no era prioridad, porque ya había encontrado esa llenura que andaba buscando en la música. Entonces, después yo escuché la voz de Dios que me dijo, Rudolf, vuelve a la música. Y cuando yo decido volver a la música, yo tenía dudas y yo le decía a Dios, pero ¿para qué yo voy a hacer música si al fin del día la intención por lo cual lo hacía ya tú me lo has dado? O sea, ya yo estoy pleno en ti, ¿para qué voy a volver a hacer música? Y Dios me dijo algo, Dios me dijo, Rudolf, no todo el mundo se va a sentar 1 hora o 45 minutos a escucharte predicar, pero cualquier persona puede sacar 3-4 minutos para escuchar tu canción. Predica a través de la música. Y ahí fue ese llamado, donde recibí ese llamado de Dios. Y ahí fue donde pasé de Rulex a Rudolf Gordon, que es mi nombre artístico hoy en día. Entonces, ahí fue donde nace Rudolf Gordon. Y Dios me dijo a mí, cambia tu nombre a tu verdadero nombre, Rudolf Gordon. Y yo le decía a Dios, pero ¿cómo así que Rudolf Gordon? Porque en esa época no era como ahora que varios cantantes tienen su nombre y su apellido como nombre artístico. En esa época era 2014 cuando yo volví a la música. En esa época todo el mundo tenía un nombre artístico en particular, ya un nombre con flow, con estilo. Y yo decía, Rudolf Gordon no tiene flow. O sea, eso no suena como, decía yo, no suena como un comercial, nombre, ¿no? Un nombre exacto, comercial. Y Dios me dijo a mí que yo tenía que dejar morir a Rulex, porque Rulex no solamente era un nombre, Rulex ministraba rebeldía. Claro. Entonces no podía estar en la música cristiana porque el nombre ya tenía un estigma de rebeldía. Entonces la rebeldía en ese sentido no va alineado a Dios. Claro. Entonces Dios me dijo, tienes que morir a Rulex, entrégame el nombre también. Entonces allá es donde nace Rudolf Gordon y hice mi primera canción cristiana que se llamaba Mi Historia, que era un reggae. Esa fue mi primera canción cristiana que hice, Mi Historia. Y ahí es donde nací en la música cristiana como Rudolf Gordon. Qué interesante. Muy interesante. Esta historia de toda esa trayectoria que has pasado. Para darle paso al Iltai. Sí. Ya Dios llenó ese vacío. Así es, amén. De ese resentimiento que tenías con Dios, de preguntarle por qué. Y me explicó. ¿Sí? Si tú lo quieres decir, no hay problema. Claro. Porque puede ayudar a alguien. Porque tú tenías 10 años. 10. Pero hay personas que tienen 10 años en la fe y le pasa algo y entran en esa misma pregunta. Pero si yo te servía. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y muchas veces caemos y tropecemos obedeciendo a Dios. Así es. Y si quieres compartir el testimonio, claro que es muy impactante. Claro que sí. Sí, como les había comentado, cuando yo tenía 9 años, a mi mamá le dio cáncer. Ya yo había escuchado en los evangelios y en la escuela dominical, lo que se le conoce como la escuela dominical, que Jesús sanaba, que Jesús hacía milagros. Entonces, cuando yo me enteré de que a mi mamá le dio cáncer, yo dije, eso Dios la va a sanar. O sea, el Jesús de los evangelios, ese hace milagros, eso no es difícil. Entonces, si levantó muertos, resucitó a los muertos, levantó paralíticos, sanó al ciego, sanar un cáncer no es difícil. Pero una de las cosas que a veces ignoramos es que a veces Dios tiene propósito en la enfermedad. No es que Dios se deleita de que la gente se enferme, no es que Dios se deleite de que lo malo pase, pero a veces Dios tiene propósito en lo malo.
incluyendo la enfermedad. Y propósito significa de que Él va a sacar algo bueno de lo malo que nos está pasando. Amén, Entonces, ¿qué es mi testimonio en este caso? Como les había comentado, yo me molesté con Dios. Yo inclusive llegué a ser agnóstico. Yo llegué a dudar de que Dios existe. Como que puede que exista, como puede que no, porque si existe, ¿cómo permite estas cosas? Claro. Entonces, en medio de esa crisis de fe, en medio de esos cuestionamientos y de estar peleando con Él, yo recuerdo que cada vez que yo tenía que pasar por un momento difícil en mi vida, por la muerte de mi mamá, porque cuando tú eres un niño de 10 años y ya tú no tienes a tu mamá, la vida te cambia. O sea, a cualquier edad que tú pierdas a tu madre, tu vida va a cambiar. Porque cuando uno tiene dolor de cabeza, mamá. Me duele la espalda, mamá. Me siento mal, mamá. Mamá es el primer refugio al que uno va. Entonces, cuando ya mamá no está, ¿a quién voy? Y pues gracias a Dios tuve un padre muy presente que siempre estuvo conmigo, pero papá no puede ser mamá y mamá no puede ser papá. Siempre hay una carencia allí. Entonces, en ese sentido, yo recuerdo que cuando cosas malas me pasaban o frustraciones, yo volvía y peleaba con Dios y le decía, si tú no te hubieses llevado a mi mamá, yo no tuviera que pasar por esto. Claro. Y después venía y le hacía la pregunta, ¿por qué te la llevaste? Porque si mi mamá decía yo en mi ignorancia en ese momento, si mi mamá estuviera aquí, yo no tuviera que vivir esto. Claro. Y Dios nunca me respondía porque yo estaba peleando con Él. Yo en Colombia decimos guapear, le estaba guapeando a Dios. Guapear es como cuando uno se pone de tú a tú, como enfrentando. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, llegó un momento donde ya yo le pregunté a Dios con humildad. Ya no estaba guapeando, ya no estaba peleando, quería entender, ya era desde una posición de humildad, ya era cristiano, tenía como 5 meses de haberme convertido. Y estaba orando y le hice la pregunta a Dios, le dije, Señor, ¿por qué tú te llevaste a mi madre? Y yo escuché la voz de Dios que me dijo, literalmente me dijo estas palabras, me dijo, Rudolf, tu mamá tuvo que morir para que tú llegaras a ser un pastor. Y yo dije, pero ¿cómo así? Y ahí fue donde me confundí más. Y yo dije, pero ¿cómo así que mi mamá tuvo que morir para que yo fuera un pastor? Y Dios me dijo así, Dios me dijo, Rudolf, yo tuve que poner ese vacío en tu corazón para que tú te acordaras que yo soy Dios. Y yo le dije, explícame más eso. Y Dios me hizo obtener una visión. En esa visión yo empecé a ver toda mi vida desde mi niñez, creciendo con mi familia, con mi papá, mi mamá, todo. También vi cuando mi madre falleció, vi el entierro nuevamente, vi todo, vi la agonía, la tristeza, el sufrimiento que experimenté, vi todos los refugios que busqué, la música, la rumba, la discoteca, todas estas cosas tratando de llenar el vacío, la frustración, y volví al momento donde les comenté, cuando me convertí, cuando experimenté esa paz, y ahí empecé a entender de que ese dolor era la forma en la que Dios me estaba llamando. Ya a veces Dios nos llama con cuerdas de amor, pero a veces Dios nos llama con cosas que nos duelen, claro, con cosas que nos afectan, porque es ese momento donde nos acordamos de Él. Y además de que antes de eso yo conocía a Dios en teoría, pero no lo conocía de una forma personal. En el libro de Job, Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando Job experimentó todo ese proceso, que es mi libro favorito de la Biblia, por lo mismo, porque Job se sintió como yo, más bien yo me sentí como Job, porque Job vivió muchos siglos antes que yo. Job estaba en la misma situación, viviendo sufrimientos que no entendía por qué los está viviendo. Oh, Dios, ¿por qué me tienes pasando por esto si yo te sirvo, yo te soy fiel? La misma Biblia dice que él era justo y fiel delante de Dios. Entonces imagínate su crisis. Y en medio de eso Job, después al final del libro dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cómo así? Una cosa es tú conocer en teoría al Dios que sana. Y otra cosa es cuando tú te enfermas y tienes que ver a Dios obrar una sanidad en tu cuerpo. Pero vino algo malo, una enfermedad. Claro. Una cosa es tú escuchar que Dios provee, que el pastor te predique todos los domingos, Dios va a suplir tus necesidades, Dios hace milagros. Amén. Pero una cosa es cuando viene la escasez económica, cuando tú abres la nevera y no ves nada. Claro, claro. Dice, bueno, yo necesito que ese Dios que está predicando se manifieste. En medio del proceso, Dios fortaleciéndote para que tú pudieras llegar a esa etapa que Él quería que no solo cantaras, sino que también fueses pastor. Y vemos que en medio de todas estas cosas comentaste de que cuando secularmente hacías varios géneros musicales y ya empiezas a experimentarlo a nivel cristiano, vemos de que también algunas de tus canciones tienes como ese eslogan de Mr. Versatility. ¿A qué viene eso? Me imagino que versatilidad, sí, cuéntanos un poco más. Sí.
Ese nombre de Mr. Versatility me lo puso la gente de San Andrés, porque hay varias cosas que me caracterizan a mí. Una de ellas es que canto en 3 idiomas. Yo canto en inglés, canto en creole, que es mi lengua materna, y canto en español. Y también hago todo tipo de género. Hago rap, hago dancehall, hago reggae, he hecho hasta balada, he hecho de todo. Entonces, una vez iba caminando en la calle y una persona que estaba en la calle me dijo, Mr. Versatility. Yo dije, ¡wow! Me gusta. Y entonces desde ahí adopté ese nombre. Pero él me dijo así era porque vio mi versatilidad en la música. Y desde ahí las personas empezaron a llamarme así, Mr. Versatility, por la versatilidad en los diferentes géneros y por el idioma, porque puedo cantar en varios idiomas. Sí, porque hemos visto en YouTube y en Spotify tus canciones son muchos géneros. Sí, hay de todo. Afrobeat. He hecho de todo. Uno por ahí que vi que Jay-Z quedó encantado con ese género. ¿No puedes contar un poco de él? No, es que hay un nombre muy peculiar ahí dentro de tu repertorio, que es la... Espérate. Dilo bien, por favor, dilo bien. Voy a buscar mi batería. Sí. Crispeta. Sí. Crispeta. Mira, yo le decía a él antes que tú llegaras, porque ya era así, nosotros muchas veces nos pegamos un guión, pero nosotros... A mí me gusta fluir más orgánico. Yo le preguntaba ese nombre está raro, pero a mí me suena que eso de crispeta es una champeta cristiana. Es rancha. Porque yo sí tuve oportunidad de ir a Honduras, Costa Rica, Colombia. Se habla mucho de la champeta. Que es como se conoce el género urbano allá. Es uno de ellos. Es una subrama. Una rama, es sí. una rama. Una subdivisión. Una subdivisión de eso. Y no sé, cuéntame de esa creatividad tuya de ponerle un título así como tan llamativo. Sí. ¿Qué pasa? Pues esa canción de Crispeta es rancha. Rancha es un ritmo que ha sido creado en San Andrés, del cual me siento orgulloso. Es muy criticado, pero a mí me gusta. ¿Por qué criticado? Ok. ¿Qué pasa? La rancha fue creada por unos cantantes de San Andrés que se les conoce como los de la Piña. Los de la Piña son unos cantantes de San Andrés. Yeye el Topo es el creador de la rancha. Y yo fui el primer cristiano en hacer rancha. O sea, Yeye el Topo fue el primero en hacer rancha secular. Él creó el ritmo, que muy pronto, tal vez en unos años será un género. Todavía es un ritmo. Porque para ser un género hay varias cosas que tienen que estar en ella. Pero es un ritmo que creamos. Yeye el Topo lo hizo secular. Y hay algo que me pasaba a mí, que era que desde que yo era un niño, yo siempre tuve afinidad por la música, pasión por la música. Y en esa época, al principio de los 2000, porque yo soy del 97, al principio de los 2000 yo era un niño y me gustaba mucho la música urbana, pero en ese tiempo la música estaba fuerte, o sea, el reggaetón estaba underground, estaba Tego, estaba Don Omar, estaba Daddy Yankee, todos ellos estaban con la letra sucia en esa época. Y mi papá, tratando como de quitarme esa fiebre, me trajo a Funky, me trajo a Manimonte, me trajo... Escucha esto más bien, déjate escuchando a esos bandidos, me escucha esto. ¿Y de casualidad no te trajo música de Sharon Garner o No, me trajo a Christafari. Okay. Christafari, sí, me trajo un CD de Christafari también, que ellos cantan reggae cristiana. Papa San, llegué a escuchar a Papa San también. Hace danza al cristiano. Así que te pusieron funky. Sí, Papa San, Christafari. ¿Y qué pasó ahí? Y entonces, en medio de ese proceso, eso fue como una respuesta, como que mis papás tratando de quitarme esa fiebre de ese contenido malo que tenía esa música. Y entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando surge la rancha cristiana, que es ese género o ese ritmo creado en San Andrés, es un ritmo que las canciones hablan de sexo, hablan de contenido, es fuerte. Ya, y a veces de violencia, algunas, no todas, pero es más que todo contenido sexual, muy explícito en las letras. Algo así como el trap, sí. Entonces, yo al escuchar el ritmo, ese ritmo tiene un bajo fuerte, el rancha tiene un bajo fuerte, un poco parecido al dembow de Panamá, así ese nivel de bajo fuerte. Y a mí me gusta la rancha, me gusta mucho. Entonces yo escuchaba la rancha y yo decía, pero así como cuando yo escuchaba reggaetón y a mí me trajeron a Funky, me trajeron a Manimonte, y ¿quién es el que va a traer una respuesta a la rancha? Y yo empecé a mirar en YouTube, en Spotify, y no veía a nadie. Yo dije, pero no hay ningún cristiano haciendo rancha.
Y yo dije, yo me voy a arriesgar. Yo mismo soy. Yo mismo soy. ¿Tú entiendes que... Te hago esta pregunta para ir siguiendo fluyendo la conversación. Sí. ¿Tú entiendes que un cristiano debe atreverse teniendo el don y el talento, hablando musicalmente, a meterse en estas tendencias? Claro. Porque es que hay que entender algo, hay que entender un principio. El principio es este, el problema no es el género, es el mensaje. Y muchas veces satanizamos géneros. Muchas veces decimos, no, el reggaetón es del diablo, el rap es del diablo, el trap es del diablo. El diablo no ha creado música, el diablo es un imitador. El creador de la música es Dios. Cuando tú lees el Salmo 150, el Salmo 150 dice, alabad a Jehová o alabad a Yah, con todo instrumento, percusión, viento. Menciona todos los instrumentos allí. Con esos instrumentos es que se hace todos los géneros. Claro. Además de que, haciendo un paréntesis, que quiero aprovechar este podcast para decir esto, que hay que educar un poco también. Eso es lo que es. Uno de los géneros que consideramos más solemnes es los himnos. Esos ritmos de los himnarios. Sí. Ya, y decimos, wow, esa es la música que nos conecta con Dios. Con la presencia. Sí, pero hay algo que hay que reconocer. Los himnos tenían una teología muy profunda. Yo soy teólogo. Y a veces cuando yo leo los himnos, yo digo, wow, esa gente estaba en una intimidad con Dios profunda para que les bajara esa rema y esa revelación y ese escribiendo con David. Oye, con Pablo ahí al lado. Sí, entonces... yo honro eso de los himnos, el contenido teológico, que yo creo que eso a veces hace falta en la música cristiana hoy en día. Eso es lo que te iba no es que no haya, pero hace falta más profundidad en la palabra, más Biblia, pero no Biblia diciendo 1 de Corintios 2, no, sino esa profundidad. Lo común. Sí, esa profundidad, ese concepto bíblico fuerte que marque la letra. Ya que hay varios factores que influyen en que eso no sea así, que más adelante en el podcast podemos hablar de eso. Pero el punto aquí es de que los himnos, el género, el ritmo con el que hacían los himnos, cuando Wesley, que es uno de los escritores de muchos himnos, y otros escritores escribían los himnos, el género musical que utilizaban era la música que sonaba en las cantinas. O sea, ellos escuchaban los ritmos musicales de las cantinas de esa época y con ese mismo ritmo escribían los himnos. Que hoy en día suena solemne. ¿Pero por qué? Porque ahora nosotros tenemos reggaetón, tenemos danza, tenemos rap. Entonces, al escuchar esa música lenta, decimos, bueno, eso es música solemne. No, era la música de las cantinas. De la época. Exacto. Entonces, yo le hice la pregunta a muchos que me critican. Yo les dije, ¿qué suena? Ahora no hay cantina, hay bar, hay discoteca. ¿Qué suena en el bar y la discoteca hoy en día? Suena reggaetón, suena dancehall, suena dembow. Entonces, hay que utilizar los mismos géneros. O sea, si Wesley lo pudo hacer dentro de nuestro contexto, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Entonces, eso es muy importante aclararlo. Y entonces, volviendo al punto de la rancha es la fusión de dancehall con champeta. Entonces, tal vez por eso te sonó a champeta, porque dentro de la champeta hay una parte de la champeta que se llama el espeluque, que es la parte como cuando la canción se altera un poquito y se forma como el aleteo. Ya, en Colombia le decimos el aleteo. El aleteo. Sí, entonces es donde el beat se pone fuerte y Tú puedes cantar un pedacito. ¿De cuál? Unos 10 segundos de esa canción. ¿Cuál? De Crispeta. De Crispeta. Dice... Ahora si lees la Biblia una vez al mes, ¿eres crispeta o eres cristiano? Te congregas de vez en vez, ¿eres crispeta o eres cristiano? A la disco y el pick-up cuando tienes estrés, ¿eres crispeta o eres cristiano? Murmuras y criticas pero nunca te ves, ¿eres crispeta o eres cristiano? Arrepiéntete, repent. Crispeta. Está duro. Entonces esa canción de Crispeta la hice porque es una reflexión para la iglesia. Ya hay algo que está pasando mucho en la iglesia hoy en día y es que hay muchos cristianos que están perdiendo su esencia. Cuando yo estaba haciendo mi tesis en la universidad, en el Seminario Bíblico de Colombia en Medellín, a mí me tocó hacer mi tesis en algo que se llama la secularización. Wow. La secularización hay dos conceptos que a veces la gente confunde: secularismo y secularización. Secularismo es cuando se saca a Dios de la sociedad.
que es lo que el sistema está tratando de hacer hoy en día. Claro, está total. tratando de sacar a Dios de la educación, sacar a Dios de la música, y ahí es donde llegamos a lo que está pasando en la música cristiana. Hoy en día hay muchos cristianos que tienen miedo de decir Jesús en la canción, tienen miedo de decir conceptos bíblicos en la canción, porque dicen, es que yo tengo que conectar con todos, tengo que hacer que la música llegue a todos, y yo creo que es eso lo que ha hecho que tal vez se pierda un poco de esa profundidad bíblica, porque queremos ser relevantes al costo de perder la esencia en la palabra. ¿Ya? Pero secularismo es sacar a Dios de la sociedad. Pero hay otra forma en la que el sistema nos está engañando, y es a través de la secularización, que es diferente. ¿Qué es secularización? Es cuando pierdes tu esencia. Wow. Es cuando tú eres cristiano, tú dices que tú eres cristiano, y tú juras por tu mamá y tu abuela que tú eres cristiano. Y estás convencido, o sea, tú estás convencido de que tú eres cristiano, pero cuando empezamos a hacer preguntas prácticas de bases de fe, nos damos cuenta de que en tu mente tú no eres cristiano. En tu mente, el sistema del mundo está en tu mente. Entonces, eres un cristiano de nombre, pero tu mente está en el mundo. Entonces, tiene que pasar lo que dice Romanos 12. Renovad vuestro entendimiento para que podáis entender cuál es la buena voluntad de Dios agradable. Pero y antes de perfecta. eso hay una advertencia, no se amolde. Ajá, exactamente. No se adapten a este siglo. Sí. Que eso es lo que está pasando. Nos adaptamos al siglo. Entonces, por eso hay que renovar la mente. Claro. Entonces, secularización es cuando un cristiano pierde su esencia. Es cuando tú eres cristiano, pero la gente habla contigo y dice, pero yo no veo la diferencia. O sea, yo no veo la diferencia en tu comportamiento. Yo no veo la diferencia en cómo tú actúas. Y no se refiere a religiosidad, sino al carácter. Entonces, A la ética de a la Cristo. ética del cristiano. Exactamente. Entonces, eso es algo que está pasando mucho hoy en día. Hoy en día el cristianismo se ha vuelto moda. Es mi concepto personal. No quiero ofender a nadie, pero yo creo que hoy en día muchas personas, no todos, pero muchas masas son cristianos por moda. ¿Por qué por moda? Está hablando ahora el pastor. Sí. Ah, ok. ¿Por qué por moda? ¿Por qué por moda? Porque la iglesia, ahora sí, de verdad que estoy hablando como pastor. Sí, claro. La iglesia hoy en día, no toda la iglesia, pero parte de la iglesia hoy en día se ha enfrascado en volverse popular y en ganar masas. Pero a veces en el afán de querer ganar masas, empezamos a negociar principios y empezamos a negociar inclusive el mensaje. Hay muchas veces como pastor, que a veces pastores dicen, hey, no prediques de estas cosas, ni de esto, ni de esto, ni de esto, porque podemos meternos en problemas, O sea, la gente se puede ofender. Tú te Entonces, refieres ahí y vamos a tener pero esa es la parte, dinámica. sí. Porque tú estás diciendo, o sea, te estás refiriendo a cuando ganar masas. ¿Qué te refieres? A estas mega que iglesias. lleguen las multitudes. Que tu iglesia se abarrote. Exacto. Y que no hayan cristianos formados. creyentes Exactamente. formados. Entonces nos enfocamos más. No estoy diciendo que todas las mega iglesias son así, no. Ok. Sino que a veces, por el afán de querer ser mega iglesia, nos enfocamos más en los números que en el discipulado y en el formar realmente al cristiano. Ok. ¿Ya? Entonces, muchas personas llegan a la secularización dentro de algunas megas iglesias, y algunas no son megas, sino por el afán de crecimiento. Entonces, dicen una verdad y una mentira. ¿Cuál es la verdad? Ven como eres. Cristo te recibe como eres. Eso es verdad. Como sea, drogadicto, alcohólico, lo que sea que tú seas, todos somos pecadores. ¿Dónde está la mentira? La mentira es que a veces quieren que te quedes así. Y te dicen siempre, y cuando tú vengas acá, tú des tu diezmo y tu ofrenda, todo está bien. ¿Sí me entiendes? Entonces, y ocupe una banca. Exactamente, yo ocupe una banca para decir que tengo número. Ese es el problema. Ya, entonces, sí, Cristo nos recibe como somos, pero Cristo nos transforma. Ya, y ahora hay que entender algo, la transformación es un proceso. Y es un proceso que dura toda la vida también. O sea que quiero dar un poco de gracia también. Claro. Porque a veces hay personas que son cristianas y están luchando con cosas. Hay cristianos que están luchando con drogadicción, están luchando con alcoholismo, con pornografía, con muchas cosas. Y eso no quiere decir que no eres cristiano. Y que son los pecados que más escandalizan. Pero ¿qué pasa con el mentiroso, con el envidioso, con el orgulloso, que también son pecados? Y que está al mismo nivel del homicidio. Exactamente. Entonces ya estamos entrando en profundidad. Claro. Entonces, en está poniendo profundo esto. Sí. Entonces, hay que dar un poquito de gracia también, porque la gracia de Dios es para todos. Y Dios perdona todos los pecados, y todos necesitamos pasar por el proceso de santificación, que es ese proceso en el que Cristo nos va cambiando. Es ese proceso en el que cada día somos más como Jesús y menos como nosotros. Menos como yo. Ese no es el cripeta. Ese es el cristiano normal. O sea, todo cristiano normal tiene que pasar por un proceso de santificación,
donde a pesar de que soy cristiano, a pesar de que soy adorador, salmista, pastor, lo que sea, debo ser honesto y decir, tengo áreas en mi vida donde estoy luchando y Dios me está cambiando. ¿Ya? Y todos, el que diga que no es un mentiroso. Todos, la Biblia dice que el que dice que no ha pecado a Dios lo hace mentiroso. Claro que sí. Entonces todos tenemos áreas donde Cristo nos está puliendo. Claro. ¿Ya? Y hay que tener humildad, hay que someternos a Dios y dejar que Él nos cambie. ¿Ya? Entonces no estoy hablando de eso porque a veces la gente piensa, tiene una mentira en su mente también, que es que piensan que cuando se convierten inmediatamente van a dejar de pecar. Como que yo me convertí hoy y ya mañana ya yo soy mejor dicho, Jesucristo Terminator. No, o sea, vas a pasar por un proceso donde vas a tener que rendir áreas de tu vida a Dios y Dios te va a ir cambiando. Entonces, el hecho de que yo esté luchando no quiere decir de que no soy cristiano. La gracia, precisamente para eso tengo gracia, para que cuando venga la lucha y tropiece, tengo una mano que me levante y me dice, vamos para adelante, sigue rindiéndote a mí que te voy a cambiar. ¿Ya? Pero el crispeta es el que está en secularización. Es ese cristiano que dice que es cristiano, pero su vida no es coherente. ¿Ya? Y entonces, en vez de ser cristiano, es crispeta. Claro. Porque su vida no representa al cristianismo. Entonces, esta canción es una reflexión para que esas personas que están como crispeta, no es juzgándolos, sino para que caigamos en cuenta de si soy o no soy crispeta. Entonces, por eso hablo de si leo la Biblia una vez al mes, si no oro, si no me congrego, si estoy viviendo en pecado, porque una cosa es caer en pecado, todos caemos en pecado, claro. En diferentes áreas, pero una cosa es caer en pecado y otra cosa es vivir en pecado. Claro. Un cristiano no vive en pecado. Exacto. Un cristiano cae. Y cuando cae tiene gracia y Cristo pagó el precio para levantarlo. Ya, pero hay que dejar esa salvedad y esa claridad. Entonces el crispeta es el que vive en pecado y piensa que va a ir al cielo igual. Pero ¿cómo tú entonces un mensaje tan profundo lo puedes plasmar en una canción de música urbana para que la gente te pueda entender ese concepto de la profundidad que estás hablando en la música? ¿Cómo logra? Obviamente dirigido por Dios y todo lo demás, pero esas estrategias, ¿cómo hago para conectar con esta juventud y entiendan del mensaje de fe que tú estás trayendo? Sí, sabes que precisamente por eso fue que lo hice en música urbana. Lo hice en música urbana, ¿por qué? Porque la música urbana suaviza el mensaje. O sea, una de las cosas que... Ey, repite eso, loco. La música... Sí, no, te voy a explicar. Repite eso. La música urbana suaviza el mensaje. ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas el boom, 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 el boom, boom, boom hace como que caiga como con más acetaminofén. Hay una pastilla en Colombia que se llama acetaminofén. No sé si ustedes la conocen, que es para el dolor. Yo digo, hace que baje con más acetaminofén. ¿Por qué? Porque el ritmo suena chévere. Entonces el cocotazo como que te pega, pero a la misma vez como que te está gozando el ritmo también. Entonces como que amortiguas el golpe. Ya. Entonces, a diferencia del rap, o sea, el rap es más agresivo, el rap te pone más protesta. Ya, entonces el mensaje cocotea más. Ya, pero cuando es música urbana, cuando hay un dembow, una champeta, una rancha, que lo consume más rápido. Y lo consume más rápido también, pero también queda el mensaje, Claro, queda la semilla. Entonces, por eso fue que lo hice en rancha, porque sabía de que a pesar de que el cocotazo era duro, el ritmo iba a ser catchy. Entonces iba a ser como más fácil de digerir en ese sentido. Dentro de tus canciones, también tenemos un tema con algunos artistas de nuestra nación. Yeah, man. El tema Fuego junto a Manuel Lara, Chilling, Kiel. Fuego de lo alto. Fuego Sí, de remix. lo alto. Esa canción cuando entra a tu parte, ese flow en inglés, le da un toque. Cuéntanos sobre ese proyecto, cómo llegan a esa colaboración, cómo te sentiste. Sí, esa canción de Fuego de lo Alto Remix, esa canción surge porque yo hice una canción que se llama Changemakers. De hecho, yo creo que esa fue la canción, pues Fuego de lo Alto Remix fue como la que me abrió el campo aquí en Panamá más amplio. Pero el que me dio como la primera entrada fue Changemakers. De hecho, en los algoritmos de Spotify y eso se muestra que en Panamá consumieron mucho esa canción. Okay. La pueden buscar, se llama Changemakers. Vamos para allá. Sí, Changemakers es una canción que yo hice como una protesta. Es una protesta social a algo que estaba pasando en San Andrés. Y he visto que en Panamá pasa también. Nuestra isla San Andrés estaba pasando eso fue como en el 2022, creo. Y años antes también ha pasado, pero en el 2022 hubo un tiempo de violencia muy fuerte. De guerras de pandillas y aquí pasa también con los chacales que se matan y todo eso. Claro, Estoy claro aquí de lo que está pasando. Entonces,
Pero había algo que pasaba y era que llegó un punto donde los boys ya estaban matando inocentes y culpables. Ya, entonces ya la guerra no era solamente de los culpables, sino también el inocente llevaba también. Entonces hubo algo que pasó, que hubo un cantante de nuestra isla que fue una inspiración para mí en la música. Él fue uno de los que me inspiró a hacer música a mí. De los cantantes seculares en San Andrés que me inspiraron a hacer música, uno de ellos es Jiggy Drama, muy amigo mío hoy en día, y Hetty Ensamble. Ya era un grupo que se llamaba Hetty Ensamble, me inspiró mucho, me apoyaron en mi carrera. Jiggy me apoyó también, Jiggy Drama. Y en medio de una guerra de pandillas y eso, de bandas y eso, iban a matar a alguien y mataron a Hetty, un cantante de la isla. Lo mataron y no lo querían matar, fue una bala perdida. Ok. Y al matar a Hetty, eso conmocionó mi isla. O sea, eso fue como que la misma isla, toda la isla dijo como que ya no más. O sea, ya estamos cansados de que estén en esta guerra, que a veces ni siquiera entendemos qué es lo que están peleando, ya, y están muriendo inocentes también. Entonces yo hice una canción que se llamaba Changemakers, que era, yo me convertí como en la voz del pueblo. ¿Qué quiere decir en español? Hacedores de cambio. Ok. Hacedores de cambio. Entonces me convertí como en la voz del pueblo. O sea, el pueblo literalmente salió en masa a protestar en las calles. Bloquearon las calles. Eso fue una locura en San Andrés. Y yo, a través de la música, yo como que traje a la música, esa protesta física, yo la convertí en una protesta musical. ¿Ya? Y no era solamente para hacer una voz por Hetty, sino una voz por todas esas personas inocentes que han matado esta guerra. Entonces era como una voz a la conciencia, como que ya paremos la guerra, que hemos matado inclusive inocentes en medio de esta guerra. Entonces esa canción, yo hice un reel en Instagram con esa canción y ese reel se fue viral. Se fue viral en muchas partes, incluyendo Panamá. Conectó entonces con nosotros. Conectó con Panamá, ese reel que hice. ¿Cuál fue el primer artista que en Panamá tú lograste conectar? Conecté con The Chilling. Primero. Sí, Okay. Chilling. Chilling vio el reel de Changemakers. Y Chilling me escribe al Instagram. Saludo para Chilling. Blessing Chilling. Saludos. Sí, Chilling ha sido de mucha bendición a mi vida. Él fue el que me conectó con Panamá de una forma más amplia. Y Chilling me escribe al Instagram y me dice, hey, tengo una canción que se llama Fuego de lo Alto y quisiera que participaras en la canción. Me gusta tu flow, suena como jamaiquino, como con ese flow jamaiquino y quisiera como que algo así. Ya yo le dije, eso va, no hay ningún problema. Entonces él me mandó la pista, yo monté en la pista y me dijo, hey, también tengo un amigo conocido que se llama Emanuel Lara. Pero yo por ahí ya había como que escuchado un poquito de Emanuel Lara. No sabía nada de Emanuel Lara. No entendía a claridad mucho de él, pero el nombre, por lo menos el nombre me sonaba. Entonces yo le dije, ok, no hay problema, la canción es tuya, tú puedes montar al que tú quieras montar. Entonces, cuando yo escuché a Emanuel Lara, yo dije, wow, este muchacho tiene talento. Sí, este muchacho es bueno. Entonces, ahí fue Kiel también canta en la canción. Sí. Saludos para Kiel, bendiciones, Kiel. Y entonces fue Chilling. Chilling fue el que me conectó con ellos y ahí fue que hicimos el remix. Ahora, esa canción nosotros la nominamos ¿sí? a colaboración del año. Wow. Ella estuvo dentro de las 4 o 5 canciones que nosotros... El recap anual. En todos los años nosotros hacemos este recap de música urbana y nosotros seleccionamos esa canción dentro de creo que cuarta, quinta estuvieron ahí. Wow, no de sabía. las colaboraciones de hecho, del se fue viral en TikTok. En Sí, TikTok fue viral. Canción. Ahora mi pregunta es, con este fenómeno que ha pasado Emanuel Lara, con todas estas cosas que le han pasado de estar con Firebolt Fiber Music, ¿cómo te sientes tú ahora de haber participado? Claro. Mira cómo es sí, Dios. Sí, cómo es Dios. Sí, precisamente después cuando yo escuché que Farruko lo firmó, yo dije, pero espérate, pero yo como que hice una canción con él. Y yo dije, ¿cuál fue la canción que yo hice con Emanuel Lara? Me acordé de Fuego de lo Alto y me sentí muy orgulloso de él, ver que el muchacho ha sido fiel, se ha sostenido, tiene un mensaje muy claro, muy centrado, muy bíblico en el sentido de lo que te digo de que no es que está diciendo 2 de Corintios 3, versículo 4, sino que la esencia del mensaje tiene fundamento bíblico. Sí, y me claro, gusta eso de él. entendemos perfectamente lo que quieres decir porque a veces entendemos de que el no expresar bíblicamente, literalmente sería la palabra. Literalmente. Pero en realidad tú puedes usar la creatividad para buscar el espíritu de lo que quiere decir. El espíritu detrás de la palabra. De la palabra, exactamente. De lo que, la Así esencia, es, como tú bien lo mencionas. Y para eso están canciones como Crispeta, que bíblicamente sí, tú lo puedes sostener bajo un principio bíblico. Simplemente eres creativo y lo haces como bien. Ok, y entonces estás en Panamá. Sí.
¿lograste hacer algunas conexiones con los artistas aquí en Panamá? Sí. Yo no sé, tú tienes que aprovechar este espacio porque tú sabes que aquí en Plena de Arriba todas las primicias se saben. Sí. Así que cuéntanos con quién lograste hablar, si llegaste a grabar algo o qué es lo que viene No, de pues, Rudolph. en esta vez aquí en Panamá no alcancé a grabar con nadie. Sí alcancé a conectar con muchas personas. Eso es lo importante. Sí, hice muchas relaciones Mantener con muchas la personas. relación Mantener con las relaciones. Sí, aquí en Panamá he escuchado a muchos de los chicos. Hay varios de ellos que suenan en Colombia. Emanuel Lara suena en Colombia. Suena también La Gran Comisión. Suena un poco en Colombia también. Hay varios de ellos. En esta vez que vine, estuve hablando mucho con Kingdom Family. No alcanzamos a grabar. Íbamos a grabar, pero no pudimos como que... Un viaje muy corto. Todo. Sí, un viaje muy corto. Muy corto. Pero más adelante vamos a hacer Claro, música porque con está Kingdom a Family. 45 minutos. Sí, San claro, Andrés, ese aquí a cuarto Usted Panamá. tiene que nos volver. cruzamos. Usted tiene que volver. Sí. Y cuando usted vuelva, por favor, nos escribe a Plena de Arriba para entonces nosotros estar detrás de todas esas grabaciones Ofi. y todo eso. Ofi. Entonces, en este sentido, me quise ver con The Chilling. No alcancé tampoco por tiempo, pero estuve compartiendo con Dr. Mike. Estuve hablando con Dr. Mike, fui a su barbería, compartí con él. Me llevó Juanca. Me llevó allá de Gospel Reggae. Me llevó allá, estuvimos ahí, hicimos unos live sessions también allá. Entonces pueden venir pronto vienen unos live sessions con Juanca. Sí, pendiente Agarre ese clip, Juanca. Viene el live section de Gospel Reggae ahí. Sí, conmigo. ¿Quién viene ahí? Suelta la sopa de una Sí. ¿Quién viene tú? ¿Quién más? No, soy yo. Solamente tú. Sí, solo yo. Ok, pensé que venía. Solo yo. Digo, para aprovechar la publicidad. Sí, en esa soy solo yo. Perfecto. Entonces ahí hay unas sorpresas que van a venir por ahí. De hecho, más que un live session, ahora es uno nuevo que tiene un nuevo nombre también. Un nuevo pero concepto. no puedo hacer spoiler. Sí, claro, claro. Porque pero viene algo con Gospel es que Reggae Walker ahí. no le gusta hablar mucho. Sí, Tiene yo que tampoco soltar. voy a hacer spoiler ahí. Pero anoche estuve ahí con Juanca, estuve con Dr. Mike, un hombre de Dios también muy Durísimo. noble, un corazón muy grande. Nos recibió allá en su estudio, grabamos. Sí, entonces... ¿Cuántos se grabaron, pues? No, pero grabamos el lo que live, hicimos. El session. live. Pero Session. grabaron, hiciste algo, ¿no? Sí, no solamente fue turismo. Sí. Entonces, gracias a mi esposa también que me dio como ese espacio de poder hacerlo también, porque pude haber dicho, no, estamos aquí turisteando, tú vas a grabar. Sí. No, ella me entendió. Queremos Ella me saludar a la entendió y me esposa apoyó. que está Sí. detrás de Te cámara amo, mi también. amor. Manager, esposa. Sí, ahí está conmigo siempre. Entonces, excelente. Sí, pero tengo buena relación con la mayoría de ellos. La mayoría de los artistas de Panamá nos seguimos en Instagram. Me sigo con la mayoría de ellos en Instagram. Te puedo decir algo personal mío. Yo que he tenido muchos años en la música, por si no sabías, me destacaba más por la música secular. En lo cristiano no he hecho mucho. Yo creo que Dios me ha puesto esta carga por Plena de Arriba y yo a veces me pregunto yo qué hago aquí. Y veo todas las personas que se han agregado al equipo de Plena de Arriba. Entonces yo entiendo que es un propósito de Dios que tiene con Plena de Arriba. Amén. Y yo sigo a Plena de Arriba. Amén, O sea, desde amén. Colombia yo estoy pendiente a ustedes siempre. Y creo en lo personal que tienes mucho talento y que tú puedes conectar, tú conectas fácilmente con la audiencia de nosotros en Panamá por el estilo, por cómo tú cantas, la parte del Spanglish, porque Panamá se consume en full el dancehall y tenemos esas raíces con Jamaica bien compenetradas. Así que yo sé que lo que viene de parte tuya, sé que va a ser de gran bendición para Panamá. Y yo sé que ya tú estás conectando con nuestra audiencia y sé que vas a volver muy pronto para Panamá. Amén. Y vas a ser un portador de voz de lo que está sucediendo allá. Amén. Eso es lo que se quiere. Nada, háblame de lo que viene, los tus proyectos, las nuevas canciones, qué es lo que viene de ustedes. Este próximo viernes, que creo que es 19. ¿Cuánto es 19? No sé. Bueno, porque no sé cuándo salga el podcast tampoco. Pero 10. Lo vamos a tirar. el próximo viernes sale una canción mía que es un rancha. ¿El 10 o el 17? El 17, creo que el próximo 17. viernes. Voy a sacar una canción que se llama El Aleteo. Que, vamos a aclarar un poco qué es el aleteo. Vamos a hacer este clip porque este clip también va. Vamos a hablar del aleteo que va a estrenar el 17. Háblanos de esa canción. Viernes 17. Viernes, háblanos de esa canción. Sí, el aleteo, Recuerden que les había hablado del rancha. Que el rancha es la fusión de dancehall con champeta.
Es la fusión de esos dos ritmos. Yo llevo tiempo haciendo rancha cristiana. Como les dije, fui el primer cristiano en hacer rancha. Hice una canción que se llama Gozo, que fue la primera rancha cristiana. Hice Satúrame, hice Crispeta, que es la que ustedes están hablando, y ahora hice El Aleteo. Ahora, en mis canciones de rancha cristiana hay algo que yo digo mucho, que me han criticado mucho por eso, que yo digo que soy cristiano, pero aletoso. ¿Qué quiere decir eso? Ok. El aleteo. El aleteo. Entonces, un cristiano, ok, vamos con aletoso. Todos sabemos que es un cristiano aquí, supongo. Sí. Pero un aletoso es un concepto fuerte y yo lo uso de forma intencional. Un aletoso depende de qué parte de Colombia estés. No sé si en Panamá pasa que en algunas partes la palabra significa algo y en otra parte no, la misma palabra. no Aquí sabemos. todo, donde sea que estés en Panamá, la misma palabra es lo mismo. Sí, pero nunca he escuchado esa palabra aquí en Panamá. Ok, bueno, en Colombia hay lugares donde una palabra puede significar algo y en la misma parte del país significa otra cosa. Sí, claro, Colombia Entonces, es sí, es grande. Entonces, aletoso depende. Voy a decir todos los conceptos de aletoso y después voy a decir el mío. Aletoso en general, una persona aletosa, es una persona que es bullosa, es una persona que hace ruido, ya. Y la rancha es un ritmo ruidoso por el bajo que tiene, parecido al del dembow. Tiene un bajo fuerte. Entonces, eso es ser aletoso. Aletoso también es ser valiente, es ser guapo. No sé si ustedes conocen el concepto guapo. Sí. Un guapo es como el que no tiene miedo, claro. Salsa, el que enseguida, ¿me entiendes? Sí. Eso es un aletoso. Entonces, alguien valiente, alguien que tapa las que sea, ¿cómo es? Ya. Entonces, eso es ser aletoso también. Y entonces, una persona aletosa, desde mi concepto de aletoso ahora, una persona aletosa es una persona que no tiene miedo de hacer lo que tenga que hacer para que el evangelio llegue a todos. Wow. Ese es mi concepto de aletoso. O sea, partiendo de la realidad del ruido, del valiente, del que no tiene miedo, del que es para la que sea, el que no se deja. Yo agarré ese concepto de aletoso al cristianismo como el que está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para que el evangelio llegue. Claro. Entonces, el rancha, y eso fue lo que hice, yo me arriesgué a hacer rancha porque nadie lo estaba haciendo desde los cristianos. Y entonces yo dije, si nadie lo va a hacer, yo lo voy a hacer. Así como Funky, Manimonte, Redimido pagaron un precio con la música urbana o los otros géneros, a mí me va a tocar con la rancha. Sentí esa asignación de Dios. De hecho, mis últimas canciones, la mayoría han sido rancha. Por eso. Entonces, el cristiano aletoso es ese. Es un cristiano que está dispuesto en este sentido, desde la rancha, a hacer rancha para alcanzar a los aletosos. Porque a los que escuchan champeta, a los que escuchan rancha, les dicen esos pelados son aletosos. Ya, porque dentro de la champeta también, aún en la forma de bailar, a veces parece también como si fuera como si estuvieras peleando, ¿me entiendes? Como un aleteo, ¿me entiendes? Ese movimiento de las manos. La champeta era un machete, era un cuchillo largo. Ya era un cuchillo largo. Entonces, uno de los movimientos de la champeta es así. Es como un movimiento de cuchillo en la mano. Mira. ¿Ya? Entonces, entonces a veces es como estigmatizado, como que eso es bajo mundo, eso es low class, eso es, ¿me entiendes? Pa' bandido. Ya. Entonces, y la champeta pasó por ese estigma. Ahora el rancha ha venido pasando ese estigma. Y cuando yo dije que yo era cristiano pero aletoso, los religiosos me dijeron, ¿cómo tú vas a decir eso? Y tú que eres pastor y que eres cristiano y que aletoso. Pero no entendían. Pero yo les expliqué desde la Biblia. Mira, Pablo dijo, yo me hice judío al judío. Me hice gentil al gentil. Me he hecho de todo un poco con el fin de ganar a algunos. Y yo, partiendo de ese principio de Pablo, me he hecho aletoso para ganar a los aletosos. Y gracias a Dios he visto resultados. Cuando yo canto mis canciones de rancha, cuando hago conciertos, los aletosos, los que son de esa cultura, llegan a mi concierto, se identifican y les he podido compartir el evangelio. Y son personas que tal vez si yo no cantara rancha, no hubiese llegado a ellos. Entonces el aleteo es ese cristiano aletoso. Entonces en esa canción yo explico qué es ser un cristiano aletoso. ¿Qué es un cristiano? Bueno, ya saben, mi gente, vamos a esperar esa canción. Que va a ser un mega estreno. Mega estreno. Ya tú sabes que lo dijo aquí. El aleteo. Rudo, queremos darte las gracias, gracias por estar aquí en Plena de Arriba. Y verdaderamente, de todo lo que nos has contado, hemos visto que tu ministerio es abriendo trochas, camino. Amén. Y en contra, atreverte, ser un guapo, como tú dices,
a todos esos estigmas que hay sobre que el cristianismo, fuiste el primero que te montaste en la rancha, vienes abriendo y van a venir otros detrás de ti y van a decir, ven acá, Rudo lo hizo, yo también lo puedo hacer y conquistar esa generación. Amén. Y por eso era que te decía de que tengo un lado rebelde. Sí. Y ese es mi lado rebelde. Es como ese lado que siempre está dispuesto como a romper paradigmas. Claro que sí. A ir un poco en contra de la corriente para que lo nuevo pueda venir y para abrir camino a otros. Siempre hay personas que le toca ese el trabajo difícil. Exacto. Y yo me identifico mucho contigo porque hacer este tipo de trabajo también es rompiendo brecha y rompiendo lo tradicional para que otros que van a venir en el nombre de Jesús van a hacer todo lo que estamos haciendo. Bueno, mi gente, gracias. Queremos darle un aplauso a nuestro amigo Rodolfo Gordo, que nos visitó desde Colombia. San Andrés, San Andrés, porque nunca he ido a San Andrés, mi gente. Bienvenido siempre. Ya tengo una casa. 45 minutos. Ya tengo casa en San Andrés. Así es. Así que sé que podemos hacer un contenido por allá durísimo. Claro, hay más hay personas mucho también, talento, mucho talento. Y en Colombia también hay mucho talento. Sí, claro, que tenemos una bonita conexión con los artistas colombianos también que nos escriben a la página. Nada, mi gente, esto es Plena Arriba. No olvide suscribirse a nuestro canal. Recuerden que estamos en los estudios de Prisma Studio. Toda la información te la vamos a dejar aquí al pie de este lugar. Aquí nos colocan el banner. Y también a nuestros amigos de Salatiel. Viste con fe, viste con propósito. Y ya tú sabes cómo nos despedimos, mi gente. ¡Llévatelo! Bless it. Plena de Arriba.